esta primera ocasión que me dirijo a ustedes me sirve también para felicitar al grupo de jóvenes que están organizando este evento tan importante y que les está saliendo también de veras. Estamos nosotros como adultos muy bien impresionados de cómo se está llevando a cabo. Felicitarlos a ustedes, jóvenes, hombres, mujeres, hombres, por la seriedad con que están tomando este evento, el orden con que se está llevando, y pues obviamente a los maestros que vienen de Cuba, de Argentina, de la Ciudad de México, de España, por haber aceptado contribuir a esta Universidad Autónoma de Sinaloa, una universidad pública que ya es centenaria y que desinteresadamente, porque pues a ellos lo único que les estamos aportando son los gastos del viaje, vienen para acá y nos hacen el gran honor de discernir en cuestiones que para nosotros son muy importantes, porque conocemos otras opiniones de otras latitudes, inclusive de otros continentes. A mí ahora me va a tocar hablar sobre un tema que le puse realidades del juicio o del nuevo sistema acusatorio. Y digo realidades porque, de acuerdo a la iniciativa del presidente Felipe Calderón, cuando se reforma la Constitución, la iniciativa de reformas constitucionales, la cual, como ya se ha dicho un gran número de veces aquí en este podio, pues se tiene que instrumentar a más tardar a lo largo de 8 años, lo cual se cumple en junio del 2016. Pues, si leemos la iniciativa, vamos a ver un México con un sistema penal, pues, de primera categoría, con un sistema penal garantista al 100%, y vamos a concebir un México realmente en donde las aspiraciones de muchos de nosotros pues se satisfacen. Pero una vez que leemos ya el contenido de los artículos de la Constitución, pues vemos que la realidad es otra. A mí me quedó muy impactado una conferencia que estuve en Puebla, en donde el doctor Sergio García Ramírez comentó, cuando cuando vemos los comentarios del presidente, la iniciativa, vemos un vaso de agua cristalino, un vaso de agua sin bacterias, un vaso de agua íntegro, pero con algunas gotas de cianuro. Y esa es la realidad. En realidad no es cierto lo que se señala en la iniciativa. No es cierto que pasemos de un sistema inquisitivo, lo cual tampoco es cierto que estábamos en el sistema inquisitivo, y así lo dice la iniciativa, que pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Ni es cierto que estábamos en un sistema inquisitivo, ni es cierto que vamos a pasar a un sistema acusatorio. Creo que seguimos en un sistema híbrido, como lo acaba de decir el doctor Polanco, mixto, si se le quiere llamar así, como se dice muchas veces doctrinalmente, pero un poquito más cargado del sistema acusatorio, pero con unos tintes, con unas gotas de cianuro, que esas gotas de cianuro son precisamente tendientes a avalar, a propiciar el sistema penal del enemigo, del que tanto se habla por este jurista alemán Jack. Aparentemente, como yo les decía, llegamos a una etapa en donde el propio Ferrajoli se vanagloriara de que en México, de acuerdo a sus teorías garantistas, se está llevando al pie de la letra lo que él en su doctrina ha señalado, en sus conferencias sigue señalando, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que continuamos en un sistema mixto, un sistema híbrido, pero con toques del sistema penal del enemigo. ¿Cuál es el sistema penal del enemigo? Un poco antes de iniciar ya con la plática. El sistema penal del enemigo es el sistema en donde a todo aquel que comete delitos hay que verlo como enemigo. Un poco siguiendo la teoría alemana, la teoría de Kant, en donde al enemigo no hay que darle tregua, al enemigo hay que matarlo.
Y así se vio. Ahora el sistema norteamericano lo sigue al pie de la letra. Vemos cómo en forma pues brutal llegan y asesinan, porque no se puede decir de otra manera, independientemente de la persona que haya sido. Nuestra información es una, a lo mejor es otra la realidad, a Muammar Gaddafi, que ni siquiera le dan oportunidad de defenderse y quieren tapar un poco la forma de que lo asesinaron, pero la realidad es que lo atraparon y lo asesinaron. O sea, la idea era asesinarlo. ¿Por qué? Porque era enemigo. Y el presidente Calderón trae esta idea. El presidente Calderón sigue al pie de la letra el sistema penal del enemigo, en donde a los enemigos no hay que darle tregua, y lo vamos a ver, eso lo voy a demostrar un poco al final de la plática. Y a los enemigos no hay que darles las garantías constitucionales, como no le dio Estados Unidos la garantía de defensa al propio líder o ex líder del pueblo libio. Yo tengo poco tiempo porque siguen indudablemente ponencias muy importantes que debemos de dar paso a nuestros compañeros que vienen de otras partes, vienen de Sonora. Está la conferencia magistral del doctor López Betancourt, que también le tenemos de dar tiempo. Sin embargo, sí quisiera yo expresar en breve tiempo algunos conceptos de esta idea que yo tengo de que nuestro sistema acusatorio ni es acusatorio y tiene tintes de un sistema penal del enemigo, siguiendo a Kant en su momento y en la actualidad siguiendo al jurista alemán Jacob. Como ya se dijo, hay dos sistemas fundamentalmente, o tres: un sistema penal inquisitivo, uno acusatorio y el otro mixto, que también se le denomina sistema híbrido. ¿Por qué el sistema inquisitivo? ¿Por qué surge el sistema inquisitivo? Bueno, el sistema inquisitivo, ya lo vimos mucho, surge precisamente porque el Estado, señalando que debe de cuidar la seguridad, que debe de custodiar el orden de la población, pues establece un sistema en donde él mismo acusa, él mismo juzga, el mismo órgano, y no se le dan, o se le dan muy pocas garantías a los que supuestamente son enemigos del Estado. En la actualidad, ¿quiénes son los enemigos del Estado? Bueno, los enemigos del Estado son los que ha dicho Estados Unidos que son nuestros enemigos, no realmente los que los mexicanos consideramos enemigos. Para él, supuestamente, los enemigos del Estado son los grupos del crimen organizado que están cometiendo actos ilícitos alrededor de la República Mexicana. Pero son los norteamericanos los que nos están diciendo cuáles son los enemigos. ¿Cuántas veces hemos visto en revistas norteamericanas que debemos de atrapar al Mayo Zambada, que debemos de atrapar al Chapo Guzmán? Bueno, esos son los enemigos de norteamericanos. Para nosotros son gente que hay que juzgarla y no acabar con ellos, porque tienen los mismos derechos que cualquier otro mexicano, y que no se les satanice, sino que se les juzgue. Entonces el sistema, en el sistema inquisitivo surge por la emergencia en turno. En la época de la colonia, el sistema inquisitivo surgía por medio de la Inquisición. Precisamente la Iglesia Católica establece la Inquisición, y antes de la colonia en Europa, establece la Inquisición para acabar con los enemigos de la Iglesia. Y todo aquel que era enemigo de la Iglesia, pues era enemigo natural y había que aniquilarlo. Y vemos cómo la Santa Inquisición mataba gente, juzgaba, acusaba, juzgaba y ejecutaba las sanciones que él mismo imponía, porque supuestamente los que no seguían la religión católica eran enemigos y había que aniquilarlos. Bueno, eso ya pasó. Después el sistema inquisitivo se fortaleció con el problema estudiantil del 68. ¿Quiénes eran los enemigos de esa época del Estado? Los enemigos eran los estudiantes, desgraciadamente. A los estudiantes había que aniquilarlos. No tenían derecho a ser juzgados. ¿Cuántos cientos de jóvenes? Dicen que 500, otros dicen que más, otros dicen que menos. La cifra nunca se va a saber,
pero cuántos cientos de jóvenes, si no es que miles, murieron en pos de una lucha de jóvenes que lo único que querían eran mejores sistemas educativos, mejor universidad, más democrática, más democracia, mayor participación. Y sin embargo el Estado los consideró enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque estaban supuestamente en esa época, Díaz Ordaz pensó, el gobierno encabezado por Díaz Ordaz pensó que ese movimiento iba a trastocar las Olimpiadas del 68 y por lo tanto había que matar a los jóvenes, para que era más importante una Olimpiada en México que la vida de cientos de jóvenes. Era un sistema inquisitivo. Y actualmente, por presiones, como lo vamos a ver, de la ONU, no por ideología propia del presidente Calderón, eso de ninguna manera yo lo pienso así, por conocer cómo está actuando y cómo sigue actuando, por presiones de la ONU se establece un sistema acusatorio, pero con tintes más dramáticamente inquisitivo que el propio sistema híbrido que antes de las reformas constitucionales del 2008 teníamos. ¿Cuáles son las características del sistema inquisitivo? Bueno, ya se ha visto también muy rápidamente: interrupción de los actos y pronunciamiento de la sentencia a comodidad del juez. El juez es el que dicta la sentencia cuando él quiere. Prisión preventiva del inculpado y su segregación absoluta de todo contacto con otros hasta el momento de la defensa. Eso va a seguir y vamos a ver por qué. La prisión preventiva no se va a acabar.